El 65% de los medicamentos básicos, incluyendo analgésicos y antibióticos, están agotados en la red nacional. Se reportan estimaciones de hasta 30.000 fallecidos asociados a la epidemia de oropouche y chikungunya por falta de insumos. Por eso la administración Trump no tiene margen de error. Y ojo, que el arquitecto de esta nueva era en Washington se llama Marco Rubio, un hombre que conoce las entrañas del monstruo porque lo lleva en la sangre, porque entiende que el problema de Cuba no es un diferendo diplomático, es una lucha existencial por la libertad del hemisferio. El juego cambió. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Imagina esta escena por un momento. El reloj marca la medianoche en La Habana. Pero esta vez, por primera vez en más de 60 largos y agónicos años, no es un apagón lo que cubre la isla, como un manto de desesperanza. Lo que se escucha no es el silencio sepulcral de un pueblo resignado, sino el estallido ensordecedor de una libertad que nadie, absolutamente que ningún dictador con charreteras puede ya frenar. Estamos hablando, señores, del fin de la última gran mentira del siglo XX en nuestro continente. El mito de la potencia médica finalmente ha muerto y lo que queda es un cadáver político que apesta a basura acumulada en las esquinas de Centro Habana, a aguas albañales corriendo frente a hospitales sin gasas y la soberbia de una élite que se olvidó de su gente. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para ti? No importa si me escuchas desde San José, Costa Rica, desde Ciudad de Panamá o desde el norte de México. Esto va a afectar tu bolsillo, la seguridad de tu familia y la estabilidad de toda Centroamérica. No es solo un cambio de gobierno, es una onda expansiva, un terremoto geopolítico que va a sacudir desde el tapón del Darién hasta las orillas del Río Grande. El muro del Caribe está agrietado y cuando caiga, nada volverá a ser igual. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. El 89% de las familias cubanas viven hoy en pobreza extrema. Más de 1 millón de personas abandonaron la isla entre el año 2021 y el 2025. Escucharon bien, casi el 20% de la población total se ha largado. Eso no es una migración, eso es un naufragio colectivo. Es un país entero vaciándose porque ya no hay futuro. Solo hay hambre y consignas vacías. Y mientras tanto, los dinosaurios de la revolución siguen ahí, atornillados a sus sillas de cuero importado, viendo a través de sus ventanas blindadas cómo la gente tiene que quemar basura en las esquinas para no morir infectada por el dengue o el oropouche. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer un ejercicio de honestidad brutal. Algo que la izquierda de caviar y la derecha tibia evitan a toda costa. Vamos a aplicar un Stillman. Vamos a darle voz al argumento más fuerte de los defensores del régimen para ver si sostienen el peso de la realidad. Ellos dicen que todo, absolutamente cada desgracia en la isla es culpa del embargo de 1962. Dicen que sin las sanciones de Estados Unidos, Cuba sería el Singapur del Caribe, una joya de prosperidad y tecnología. Aseguran que el bloqueo es el único responsable de que no haya ni una triste aspirina en los hospitales o de que las termoeléctricas exploten una tras otra. Y yo te digo hoy que eso es una mentira del tamaño del malecón. El embargo no te impide recoger la basura de las calles. El embargo no te obliga a perseguir penalmente a un campesino humilde que lo único que quiere es vender su propia leche o su carne sin que el Estado se lo robe. El embargo es y ha sido siempre la excusa perfecta para un sistema que prefiere el control total sobre la miseria que la prosperidad ajena en libertad. ¿Sabes qué pasa cuando ese control finalmente se rompe? Que el primer dominó en caer no está dentro de la isla, está en Nicaragua. El régimen sandinista en Nicaragua depende doctrinal y operativamente del modelo de control cubano.
El 100% de la retórica revolucionaria nicaragüense y sus métodos de vigilancia ciudadana se basan en el modelo madre desarrollado en La Habana. La caída del núcleo cubano generará un vacío logístico en Managua. Ahí le diste al clavo. Si Cuba se democratiza, si ese aire fresco de libertad entra por el puerto del Mariel, Daniel Ortega se queda sin el guión de la película, se queda desnudo, solo como un satélite que pierde su planeta y empieza a vagar por el espacio hasta desintegrarse. ¿Te imaginas el golpe psicológico para toda esa izquierda romántica que todavía cree desde la comodidad de un Starbucks en Ciudad de México o Madrid que el autoritarismo es un mal necesario para alcanzar la justicia social? Tendrían que buscarse un trabajo de verdad y dejar de vivir del cuento revolucionario. La democratización de Cuba no es simplemente un evento diplomático para que los embajadores se tomen fotos. Es la demolición del muro moral que ha protegido a todos los tiranos de la región por décadas. Es el fin del refugio para los que quieren pisotear la Constitución en nombre del pueblo. Pero cuidado, porque aquí no venimos a venderte utopías baratas. No todo es color de rosa en el horizonte. Una Cuba libre es por definición un competidor feroz para el resto de nosotros. Si tú vives en Costa Rica, en la República Dominicana o en El Salvador, más vale que te prepares. Cuando Cuba abra su puerto de verdad, cuando su hotelería deje de ser un servicio soviético de mala gana y pase a ser un estándar de clase mundial, impulsado por la inversión privada. La pelea por los dólares del turismo y la inversión extranjera va a ser a muerte. Cuba compite directamente en los sectores estratégicos de turismo de sol y playa, servicios médicos especializados y logística de transbordo marítimo. Sin seguridad jurídica no habrá un boom sostenido. Si la transición no establece un Estado de Derecho sólido, el capital será volátil. Ese es el punto crítico. La libertad sin instituciones es simplemente un cambio de dueño en el collar del perro. Si la transición en la isla es caótica, si se convierte en un sálvese quien pueda, donde las mafias y los antiguos militares se apoderan de las empresas estatales por $1, como pasó en la Rusia de los años 90. Centroamérica no va a ganar un socio comercial, lo que vamos a ganar es un problema de seguridad nacional sin precedentes. ¿Te has puesto a pensar en las redes de narcotráfico y el crimen organizado aprovechando el vacío de poder en los puertos cubanos? Si hoy ya es difícil controlar el Caribe, imagina una isla de ese tamaño en un limbo institucional. Eso es dinamita pura para la región. Y ahora entremos en el terreno donde los políticos en Washington caminan de puntillas, pero que Donald Trump ya tiene sobre su mesa el trabajo en la oficina oval. Esa tensión de una tarea inacabada que te vuela la cabeza. Si Cuba colapsa humanitariamente, mañana mismo la ola migratoria no va a ser de 1 millón de personas. Estamos hablando de un éxodo bíblico, una marea humana que el estado de Florida no podrá absorber sin declarar literalmente un estado de sitio. ¿Qué hará Trump? Esta es la pregunta que mantiene despierto a sus asesores. ¿Cerrará la frontera a cal y canto dejando que la gente muera frente a sus propias costas en una crisis humanitaria televisada en vivo para todo el mundo? ¿O simplemente decidirá intervenir directamente y meterse en un pantano político de 20 años para reconstruir una nación desde las cenizas? La respuesta te la voy a dar ahora mismo, porque esto se está poniendo color de hormiga. La encrucijada para la Casa Blanca es total y absoluta. Si Trump cierra la puerta a un éxodo masivo, incendia políticamente Florida, que es su base de operaciones y donde vive la comunidad cubana más influyente del planeta. Pero si abre la puerta de par en par, destruye su promesa principal de control fronterizo ante su base más dura en el resto del país. Es un escenario de perder-perder que solo tiene una salida lógica, aunque muy arriesgada. Forzar la caída del régimen ante el colapso total y maniobrar para que la transición sea dirigida y no un estallido descontrolado. Pero mientras los políticos dudan y calculan votos, la gente en la calle, en los solares de La Habana Vieja, está viviendo un infierno sanitario. Sanidad de primer nivel. Por favor. Eso es un cuento de hadas para turistas ideológicos que solo ven lo que el guía del gobierno les permite ver.
El 65% de los medicamentos básicos, incluyendo analgésicos y antibióticos, están agotados en la red nacional. Se reportan estimaciones de hasta 30.000 fallecidos asociados a la epidemia de oropouche y chikungunya por falta de insumos. Escucha esa cifra aterradora. 30.000 muertos por la picadura de un mosquito porque no hay ni combustible para fumigar, ni camiones para recoger la basura, ni repelente en las farmacias. El sistema de salud cubano es hoy un cascarón vacío, una fachada pintada que sobrevive vendiendo médicos como si fueran esclavos modernos en misiones internacionales. ¿Te das cuenta de la hipocresía monumental? Exportan misiones médicas para cobrar dólares y financiar la represión mientras su propia gente muere en suelo de cemento en hospitales que parecen sacados de una película de guerra sin una triste aspirina para bajar la fiebre. Esto no es una crisis pasajera, es un colapso humanitario que quirúrgicamente diseñado por la incompetencia y la corrupción de una cúpula que vive en otra realidad. Y ahora miremos hacia el sur de nuevo. Nicaragua. Daniel Ortega y Rosario Murillo no pegan el ojo pensando en una Cuba libre. ¿Por qué? Porque si La Habana cae, el flujo de inteligencia, los manuales de represión y el poco combustible subsidiado que queda se cortan de tajo. Managua quedaría como una anomalía, una isla autoritaria rodeada de un mar de naciones que empezarían a exigir rendición de cuentas. ¿Tú crees honestamente que el sandinismo aguanta un año sin el soporte ideológico y logístico del castrismo? Ni de broma. Se desmoronaría como un castillo de naipes en medio de un vendaval. Entre el 10% y el 15% de la población total de Cuba ya reside en el exterior. El índice de criminalidad en la isla ha experimentado un aumento del 378% en los últimos 2 años. Se observa una transición de delitos por necesidad a criminalidad organizada con armas de fuego. Un aumento del 378% en delitos. El que te diga que Cuba es el paraíso seguro del Caribe te está mintiendo en la cara o no ha pisado la isla en la última década. El paraíso se convirtió en una selva de supervivencia donde el que no corre vuela y donde la desesperación está empujando a la gente a límites que antes eran impensables. Y aquí viene lo que realmente te interesa a ti, el que tiene un pequeño negocio, el emprendedor en San Salvador o el exportador en Ciudad de Panamá. Una Cuba libre no es solo una victoria de la democracia sobre la tiranía, es competencia pura, dura y sin filtros. Panamá y Costa Rica tienen que ponerse las pilas ya. Cuba tiene una ubicación geográfica privilegiada. Es la llave del Golfo. Podría robarle el mandado logístico a toda la región si se maneja con una fracción de eficiencia capitalista. Pero no te engañes, la transición será un parto con dolor. Habrá un pico migratorio inicial de gente que simplemente querrá ir a abrazar a sus familias que no ven hace años. Habrá caos logístico en los puertos, habrá buitres y mafias intentando comprar los activos del país por centavos. La pregunta real no es si Cuba será libre, porque ese destino es inevitable. La pregunta es si nosotros como región estamos listos para que el Caribe cambie de dueño y de reglas de juego. Saca la libreta y apunta, porque aquí es donde se separa el trigo de la paja. Si creías que una Cuba libre era solo música de buena vista social, al club y puros en la calle, estás muy equivocado. Es un terremoto económico. Panamá despierta. Tú eres el gran ganador logístico si sabes jugar tus cartas, conectando el Caribe con el Pacífico como nunca antes. Pero Costa Rica y Dominicana, prepárense para sudar la gota gorda. La perla de las Antillas viene a quitarle los turistas con precios de apertura que van a romper el mercado internacional. Panamá posee actualmente el hub logístico más importante de la región. Una Cuba abierta al mercado norteamericano podría capturar hasta el 20% del flujo total de turistas del Caribe en sus primeros 5 años de libertad. ¿Lo ves? La libertad es competencia y la competencia exige excelencia. Ya no podrás dormirte en los laureles de tu resort. All inclusive. Si a pocos kilómetros tiene una isla entera despertando de un letargo de 60 años con ganas de comerse el mundo. Pero hablemos de la pregunta del millón, la que muchos evaden por corrección política. ¿Es Cuba hoy un estado fallido? Escúchame bien.
Un país donde el Estado solo es eficiente para rastrear tus mensajes de WhatsApp y meterte preso si gritas patria y vida, pero es absolutamente incapaz de darte un vaso de agua potable o mantener las luces encendidas por más de 4 horas. Es un Estado zombie. Funciona para la represión, pero ha muerto para la ciudadanía. Es el fracaso rotundo y absoluto de la planificación centralizada que tanto aman los colectivistas de cafetín que nunca han pasado hambre. El delito vinculado al narcotráfico en Cuba documentó 198 casos relevantes en 2020, con una tendencia al alza que incluye el uso de armas de fuego en zonas urbanas. El control territorial se está fragmentando. El narco ya está oliendo la sangre en el agua. Por eso la administración Trump no tiene margen de error. Y ojo, que el arquitecto de esta nueva era en Washington se llama Marco Rubio, un hombre que conoce las entrañas del monstruo porque lo lleva en la sangre, porque entiende que el problema de Cuba no es un diferendo diplomático, es una lucha existencial por la libertad del hemisferio. El juego cambió, ya no se trata de contener al régimen con sanciones tibias, se trata de preparar el terreno para su inevitable implosión. Porque la verdad, como dice el Evangelio, siempre sale a la luz y la mentira de la revolución ya no tiene más cueva donde esconderse. Llegamos al final de este video, pero esto apenas es el prólogo de la historia que nos va a tocar vivir. Una Cuba libre no salvará a Centroamérica por arte de magia, pero sí nos quitará de encima ese lastre ideológico, esa ancla de plomo que ha frenado nuestro progreso y ha exportado miseria por más de medio siglo. Es hora de dejar de discutir fantasmas del siglo XX y empezar a construir la verdadera prosperidad del siglo XXI. Una basada en la libertad individual, la propiedad privada y la fortaleza de la familia. Como dice la Escritura, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cualquier poder que se olvida de la dignidad humana y pretende endiosarse a sí mismo está condenado tarde o temprano a morder el polvo de la historia. La pregunta que te dejo para que no puedas dormir esta noche es esta. Si el muro de La Habana cae mañana por la mañana, ¿estás preparado para ser un protagonista de esta nueva era de competencia y libertad? ¿O te quedarás llorando sobre las ruinas del pasado? ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Crees que la solución es una intervención humanitaria internacional? ¿O debemos dejar que el sistema se termine de canibalizar y caiga por su propio peso? Los leo en los comentarios. Quiero saber qué opinan de este terremoto que se avecina. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.